Buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a hablar en este caso del teorema de la altura y una de sus consecuencias, que es el cálculo de medias proporcionales. También veremos alguna aplicación de la media proporcional. Bueno, el teorema de la altura tiene dos enunciados. Uno de ellos nos dice que si tenemos un triángulo rectángulo en A, como ese que tenemos en azul, cada cateto es media proporcional entre la hipotenusa y su proyección sobre la hipotenusa. Claro, aquí nos dice es media proporcional. ¿Qué es la media proporcional? Bueno, cuando tenemos una proporción, ya hemos visto el teorema de Tales y hemos visto que si un segmento era proporcional a otro, luego ese otro segmento era proporcional a un tercero, ¿vale? Esto lo podíamos hacer mediante el teorema de Tales aplicando semejanza. Pero claro, aquí no podemos hacerlo por el teorema de Tales porque el término que no conocemos es este, es el término intermedio. Y con el teorema de Tales sabemos hacerlo cuando el que no conocemos es este, es el último término. Bueno, este término intermedio, se denomina media proporcional de los segmentos A y B. Veis que si lo despejamos podemos multiplicar x por x igual a A por B, esa x por x sería x cuadrado y por lo tanto nos queda que la x es la raíz cuadrada de A por B. Bueno, lo que nos dice el teorema de la altura es que un cateto, por ejemplo este, es la media proporcional entre la hipotenusa, que es todo esto, y la proyección de ese cateto sobre la hipotenusa, que es este. Pero claro, eso lo tendremos que comprobar. Bueno, veis que realmente yo tengo dos triángulos ahí dibujados. Tengo un triángulo ABC, que está en azul, ¿vale? Que tiene ángulos. El ángulo en A es 90 grados, el ángulo en B es alfa y por lo tanto el ángulo en C será 90 menos alfa, ¿vale? Los ángulos de un triángulo suman 180 menos los 90 que tiene A menos alfa, pues me quedará 90 menos alfa. Si os fijáis en el triángulo que tenemos sombreado en rojo, ese triángulo sombreado en rojo tiene exactamente los mismos ángulos, ¿vale? El ángulo que se forma aquí es un ángulo recto. Este ángulo que es compartido con el triángulo azul es el ángulo alfa, por lo tanto este de aquí vuelve a ser 90 menos alfa. Eso quiere decir que si aplicamos el teorema de Tales nos decía, bueno, o una de las consecuencias del teorema de Tales es que si para que dos triángulos fuesen semejantes, bastaba con comprobar que los tres ángulos eran iguales. Bien, ya hemos comprobado que los tres ángulos son iguales. ¿Qué consecuencia tiene? Que los tres lados de esos dos triángulos son proporcionales. Es decir, que la relación que hay entre las hipotenusas de los dos triángulos es igual que la relación que hay entre los catetos mayores de los dos triángulos o es igual que la relación que hay entre los catetos menores de los dos triángulos. Pues bien, eso nos vale para comprobar el teorema de la altura. ¿Qué tenemos que hacer? Decir que el cateto menor del triángulo rojo, ¿vale? Ese cateto menor que mide A, su proporción con el cateto menor del triángulo azul, que en este caso es X, será igual a la proporción que existe entre X, ¿vale? Que si lo tomamos en el triángulo rojo es su hipotenusa, y la hipotenusa del triángulo azul, que es B. Y eso, ¿vale? Eso es lo mismo que hemos dicho que es la media proporcional. Por lo tanto, podemos asegurar que ese segmento X es la media proporcional de A y de B. Bueno, vamos a ver cómo calcular esa media proporcional a partir de este teorema de la... Solo tenemos que coger dos segmentos cualquiera, A y B, y llevar el segmento A, ¿vale? Nos lo llevamos aquí, hemos cogido este punto B cualquiera, nos llevamos el segmento A y con el mismo origen nos llevamos el segmento B. ¿Vale? Lo siguiente que tenemos que hacer es la mediatriz de todo ese segmento que hemos obtenido BC y obtener el punto medio. Con el punto medio trazamos el arco que pasa por C y por B. Ahora levantamos una perpendicular
por el punto donde termina el segmento más pequeño, ¿vale? Por este punto levantamos una perpendicular y vemos que corta el arco ese que hemos trazado en A. Pues bien, este segmento, el segmento AB, sería el segmento X que es media proporcional de A y B. Es decir, que la X sería la raíz cuadrada de A por B. Bien, el teorema de la altura ya os he dicho que tenía dos enunciados. El otro enunciado nos dice que si tenemos este triángulo rectángulo en A, la altura de A, ¿vale? La altura de A es esto, es la media proporcional entre las proyecciones de los catetos sobre la hipotenusa, es decir, entre este segmento y este segmento. Lo mismo, aplicando la semejanza de triángulos y el teorema de Tales, vamos a demostrar que efectivamente eso se cumple. Bueno, lo único que tenemos que hacer es decir que el cateto menor del triángulo rojo está en proporción con el cateto menor del triángulo verde y estará en la misma proporción que el cateto mayor del triángulo rojo, X, con el cateto mayor del triángulo verde. Es decir, se vuelve a cumplir esa proporción que es lo que hemos llamado media proporcional. Así que también aquí se cumple que ese segmento X es la media proporcional entre A y B. ¿Vale? Hemos visto ya, ¿veis? O hemos hecho esa demostración porque estos dos triángulos, el rojo y el verde, veis que son triángulos semejantes, es decir, que tienen los mismos ángulos. Bueno, vamos a ver cómo aplicar esta nueva definición del teorema de la altura al cálculo de la media proporcional. Ahora nos tenemos que llevar los segmentos A y B, pero primero llevamos A y a continuación llevamos el segmento B. No los llevamos con el mismo origen, sino uno a continuación de otro. Volvemos a hacer el arco de todo el segmento AB, hacemos esa media proporcional y trazamos desde el punto medio, nos trazamos el arco que pasa por A y por B. Lo único que tenemos que hacer ahora es, por el punto donde termina un segmento y empieza un otro, levantar una perpendicular y directamente esta perpendicular es la media proporcional. ¿Vale? Podéis hacer la comprobación con dos segmentos cualquiera y ver que por cualquiera de los métodos la media proporcional me da exactamente lo mismo. ¿Qué método elegiremos? Pues bueno, el primer método ocupa menos. Este segundo método ocupa más. Este segundo método es un método más exacto. Al ocupar más, es más exacto y nos permite obtener X con mayor precisión. Tendremos que decidir cuándo aplicar un método u otro en función de que necesitemos más precisión o que tengamos problemas de espacio para hacer un ejercicio y tengamos que decantarnos por el método que ocupa menos. Pero bueno, cualquiera de ellos es válido. Vamos a ver una aplicación de... Bueno, la aplicación que vamos a ver de la media proporcional es cómo calcular la raíz cuadrada de un segmento. Simplemente tenemos que tener en cuenta que podemos definir la raíz cuadrada de un segmento como la media proporcional entre ese segmento y el segmento unidad. ¿Esto cómo es así? Pues bueno, hemos dicho que la media proporcional era la raíz cuadrada del producto de dos segmentos A y B. Bien, esos segmentos A y B pueden tener la medida que yo quiera. Les vamos a dar de medida, al segmento A le voy a dar la medida de la unidad, 1 centímetro, y al segmento B le voy a llamar K. Va a ser lo que mida acá, lo que quiera calcular, la raíz cuadrada que quiera calcular. Si es la raíz cuadrada de 1 por K, es lo mismo que la raíz de K. Por lo tanto, la media proporcional X me va a dar la raíz de K siempre que tome como segmento A el segmento unidad. Lo único que tengo que hacer es llevar el segmento K, ¿vale? Tengo A y B, ahora hago la mediatriz de AB, me quedo con el punto medio y desde ese punto medio trazamos el arco que pasa por A y por B. Bien, si ahora nos llevamos desde A 10 centímetros, es decir, estamos llevando los segmentos K y unidad con el mismo origen, es decir, estamos utilizando el primero de los métodos, por donde termina el primero de los segmentos, por el punto O, levanto una perpendicular y eso lo tengo que unir con A. Este segmento es raíz de K.
es directamente la media proporcional entre el segmento K y el segmento unidad, ¿vale? Esta es una aplicación interesante de la media proporcional, pero bueno, con lo que hemos visto, pues hemos comprobado el teorema de la altura en las dos definiciones, hemos visto cómo calcular medias proporcionales, que va a ser algo que tengáis que hacer muy habitualmente, y cómo poder calcular raíces cuadradas de una forma gráfica y sencilla. Pues bueno, muchas gracias, espero que os haya servido y hasta el siguiente vídeo.